Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de FPGA daremos un paso crucial en ese camino. Vamos a desmitificar uno de los pilares del diseño digital, el lenguaje que nos permite describir hardware y esculpir la lógica directamente en el silicio, VHDL. Mucha gente se acerca a VHDL o Verilog con la mentalidad de un programador de software y ese es el primer error. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. No estamos escribiendo una secuencia de instrucciones para un procesador, estamos describiendo un circuito. Cada línea de código que escribimos tiene el potencial de convertirse en puertas lógicas, en flip-flops, en cables físicos. Imaginen que son arquitectos y VHDL es su programa de diseño asistido por ordenador. No están programando una casa, están diseñando el plano de una casa real. Con esa mentalidad de arquitecto, vamos a desglosar la anatomía de un diseño VHDL. Todo comienza con la estructura fundamental de un fichero. En primer lugar, verán las declaraciones de librería como library IEEE seguida de use IEEE.stdlogic1164.all. Piensen en esto como la normativa de construcción y el catálogo de materiales. La librería IEEE no es algo opcional. Es el estándar de la industria. Contiene las definiciones para los tipos de datos y funciones más cruciales que usaremos. Es nuestro cinturón de herramientas esencial. Ignorarlo sería como un carpintero que decide no usar un martillo. Inmediatamente después encontramos el corazón de cualquier diseño VHDL que se divide en dos partes inseparables, la entity y la architecture. Esta dualidad es una de las ideas más potentes y elegantes de VHDL. La entity o entidad es la definición externa de nuestro componente. Es la caja negra. Imaginen un nuevo chip que han comprado. No pueden ver lo que hay adentro, pero ven sus pines, sus conectores. La entidad es exactamente eso, una declaración de los puertos de entrada y salida de nuestro diseño. Es el contrato que nuestro módulo firma con el mundo exterior. Aquí definimos los nombres de los puertos, su dirección y su tipo de datos. Las direcciones son sencillas. In para una entrada de datos como un sensor. Out para una salida como un LED. También existe in-out, un puerto bidireccional, como una línea de datos en una memoria RAM donde a veces escribimos y a veces leemos. Es una puerta de doble sentido. Finalmente existe buffer, un tipo de puerto que se comporta como un out, pero con la particularidad de que su valor también puede ser leído dentro de la misma arquitectura. Piensen en ello como un monitor de televisión en un escaparate. Muestra una imagen al exterior, out, pero una cámara dentro de la tienda también puede ver lo que se está mostrando. Aunque existe su uso hoy en día es menos común y a menudo se puede lograr el mismo resultado con señales internas, pero es importante conocerlo. Si la entidad es el qué, la caja negra con sus conexiones, la arquitectura es el cómo. Es a donde abrimos esa caja y describimos la lógica interna que hace que funcione. Es el plano detallado del interior del edificio. Una misma entidad puede tener múltiples arquitecturas. Podríamos tener una arquitectura rápida pero que consume mucha área, y otra más lenta pero más eficiente. Esto nos permite experimentar con diferentes implementaciones sin cambiar la interfaz externa del módulo. Es una flexibilidad increíble. Dentro de la arquitectura podemos diseñar siguiendo tres estilos principales. El primer estilo, y quizá el más intuitivo para los que vienen del software, es el behavioral o de comportamiento. Aquí describimos el comportamiento del circuito, lo que hace, a menudo usando construcciones como bucles condicionales if, then, else y case, casi siempre dentro de un bloque especial llamado process. Un proceso es un bloque de código que se ejecuta cada vez que una de sus señales de sensibilidad cambia. Es nuestra forma de describir lógica secuencial y condicional. El segundo estilo es el data flow o flujo de datos. Aquí, en lugar de describir un algoritmo, describimos cómo los datos fluyen entre las señales. Usamos asignaciones concurrentes, donde el valor de una señal se define como una función de otras. Imaginen un diagrama de cableado donde dicen, la salida C es siempre el resultado de la operación A y B. No hay un flujo secuencial. Todo ocurre en paralelo, concurrentemente. Es una descripción muy pura del hardware. Finalmente, el tercer estilo es el structural o estructural. Este es el equivalente digital a construir con bloques de Lego. En un diseño estructural no describimos lógica elemental, sino que tomamos componentes que ya hemos diseñado, otras entidades con sus arquitecturas y las conectamos entre sí. Definimos instancias de nuestros submódulos y luego, en una sección llamada Port Map, conectamos sus puertos a las señales de nuestra arquitectura actual. Es como montar una placa de circuito impreso, conectando los pines de varios chips. Los diseños grandes y complejos son casi siempre una combinación jerárquica de estos tres estilos. Ahora, hablemos de los materiales con los que construimos, los tipos de datos. VHDL es un lenguaje fuertemente tipado, lo que significa que no podemos mezclar peras con manzanas. Los tipos de datos básicos como bit, que solo puede ser 1 o 0, boolean, true o false, o integer, son útiles pero tienen limitaciones.
Un bit no puede representar un estado de alta impedancia o un conflicto en un bus, por eso la industria adoptó un estándar mucho más robusto que se encuentra en la librería IEEE que mencionamos antes, el tipo Standard Logic. Este no es un simple bit, es una representación mucho más realista de una señal eléctrica en un cable. Un Standard Logic puede tener 9 valores diferentes. No se asusten, no tienen que memorizarlos todos, pero entender los más importantes es crucial. 0 y 1 son los estados lógicos bajo y alto. Z es alta impedancia, que es como un cable desconectado, flotando. Esto es fundamental para crear buses donde múltiples dispositivos pueden escribir, pero solo uno a la vez. X representa un valor desconocido o un conflicto, por ejemplo, si dos salidas intentan poner un 0 y un 1 en el mismo cable. U significa no inicializado. Es el estado por defecto de todas las señales al inicio de una simulación, un recordatorio de que debemos resetear nuestros circuitos. Usar Standard Logic en lugar de bit es una de las mejores prácticas que pueden adoptar, y cuando queremos un grupo de cables como un bus de datos de 8 bits, usamos Standard Logic Vector. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer matemáticas? Podríamos sentir la tentación de sumar dos Standard Logic Vector, pero eso sería un error. Un Standard Logic Vector es solo un conjunto de cables, no tiene un significado numérico inherente. Es un número con signo, sin signo, el sintetizador no lo sabe. Para resolver esto, la librería IEEE nos provee otra herramienta importante, Numeric Standard. Esta librería define dos tipos clave, unsigned, que interpreta un vector de bits como un número natural, y signed, que interpreta un vector de bits como un número con signo usando el formato de complemento a 2. La regla de oro es, para la lógica de bits y conexiones usen Standard Logic Vector. Para operaciones aritméticas conviertan sus vectores a unsigned o signed y realicen la operación y luego conviertan el resultado de vuelta si es necesario. Este proceso de conversión se llama typecasting y es fundamental para escribir código VHDL fiable y sin ambigüedades. Además de estos tipos, podemos definir nuestros propios tipos de datos como los arrays. Un array no es más que una colección de elementos del mismo tipo. Un Standard Logic Vector es de hecho un array predefinido de Standard Logic, pero podemos crear arrays de enteros o incluso arrays de 2 dimensiones que son perfectos para modelar memorias o tablas de búsqueda. Finalmente, llegamos a uno de los conceptos más importantes y que más confunde a los principiantes, la diferencia entre los objetos signal, variable y constant. Entender esto es la clave para pasar de escribir código que simula a escribir código que sintetiza correctamente. Una constant es lo más fácil. Es un valor fijo que se establece una vez y no puede cambiar durante la ejecución. Es una constante como su nombre lo indica, grabada en piedra. Una signal representa un cable o un elemento con memoria en el hardware, como un flip-flop. Tiene un valor y un driver que es el proceso o la asignación que le da ese valor. Lo más importante de una señal es que su actualización no es inmediata. Cuando asignamos un valor a una señal dentro de un proceso, el cambio no ocurre en ese instante. El proceso calcula el nuevo valor, pero la asignación se planea para que ocurra solo cuando el proceso se suspende. Todas las señales se actualizan concurrentemente. Piensen en un cable físico. Hay un pequeño retraso de propagación. Las señales modelan ese comportamiento. Se usan para conectar componentes y para mantener el estado entre ejecuciones de un proceso. Una variable, por otro lado, es completamente diferente. Solo puede declararse y usarse dentro de un proceso. No representa un cable físico. Es una herramienta de cálculo, un almacenamiento temporal. Piensen en ello como una variable en un lenguaje de software tradicional. Cuando le asignas un azul a una variable, su valor cambia instantáneamente. Se utiliza para simplificar cálculos complejos dentro de un proceso, para almacenar resultados intermedios antes de asignarlos a una señal al final. Usar variables de forma incorrecta puede llevar a código que simula perfectamente, pero que genera un hardware completamente diferente al esperado o que ni siquiera puede ser sintetizado. La analogía es la siguiente. Una señal es el cable que va de un interruptor a una bombilla. Una variable es el cálculo que haces en un trozo de papel para decidir si debes o no pulsar ese interruptor. En conclusión, dominar VHDL no se trata de aprender una sintaxis compleja, sino de adoptar una nueva forma de pensar. Se trata de entender la estructura dual de entidad y arquitectura como el plano de un edificio. Se trata de utilizar los materiales correctos como Standard Logic y Numeric Standard para construir circuitos robustos. Y sobre todo se trata de comprender la diferencia fundamental entre una señal, que es un componente físico, y una variable que es una ayuda para el cálculo. Con estas bases sólidas están listos para empezar a diseñar no solo código, sino hardware real, potente y eficiente. Muchas gracias, Ana. Ahora vamos a desglosar un solo bloque de código que contiene todos los conceptos fundamentales que necesitas conocer. Construiremos una pequeña ALU, o unidad aritmética y lógica. Recibe dos números de 4 bits, A y B, y un selector. Dependiendo del selector, hará una suma, una resta o una operación lógica. Vamos a ello. Primero, lo básico. Arriba tenemos nuestras librerías IEEE. La STD Logic 1164 es para la lógica digital estándar y la Numeric STD es para hacer matemáticas con signed y unsigned. Luego la entidad. Piensa en ella como la carcasa o la caja negra de nuestro circuito. Define los puertos, nuestras entradas, CLK, RST, A, B y CEL, y nuestra salida, Result. Aquí usamos los tipos de datos STD Logic para un solo bit y STD Logic Vector para buses de varios bits. Ahora, lo más interesante, dentro de la architecture es donde ocurre la magia. Y vamos a usar los 3 estilos de VHDL. Estilo estructural. Es como construir con Legos. Aquí declaramos un componente sumador que ya teníamos definido y lo conectamos en nuestro diseño con Port Map. Estamos reutilizando un bloque ya de hecho.
Estilo Dataflow, esto es como escribir fórmulas en una hoja de cálculo. Usamos asignaciones concurrentes para describir cómo fluyen los datos. Aquí calculamos la resta y la operación AND. Fíjate en el typecasting, convertimos los vectores a SIGINT para poder restarlos correctamente. Estilo Behavioral, es como escribir una receta paso a paso. Usamos un proceso que se activa con el reloj, el CLK. Aquí dentro, un case decide qué operación usar basándose en el selector CEL. Esto es perfecto para describir lógica secuencial. Atención a este detalle clave. Dentro del proceso usamos una variable llamada TempResult. Las variables son como notas temporales. Su valor se actualiza inmediatamente. Se asignan con 2 puntos igual. En cambio, las signals son como cables que conectan todo. Su valor solo se actualiza al final del proceso. Se asignan con menor e igual. Aquí la variable calcula el valor y al final del ciclo de reloj se lo pasamos a la signal del registro. Y así es como todo se une. El estilo estructural y Dataflow preparan los posibles resultados. El estilo Behavioral elige uno de ellos y lo guarda en un registro con cada pulso de reloj. Y la salida final, Result, se conecta a ese registro. Y ahí lo tienes. En un solo ejemplo hemos visto librerías, entidad, los 3 estilos de arquitectura, STD Logic Vector, Signed, Unsigned, Typecasting, señales y variables. Espero que este desglose rápido te haya ayudado a conectar todos los puntos. Juega con el código y no dejes de experimentar. Y para todos los que nos seguís, preparaos, porque lo que viene ahora va a cambiar vuestra forma de ver el diseño digital. Más adelante, pondremos a prueba la inteligencia artificial. Dejaremos que sea ella quien genere el código VHDL y los test benches para proyectos completos. Abordaremos desde los clásicos decodificadores de 7 segmentos y complejas máquinas de estado, hasta llegar a controlar los ADC de última generación. Juntos, descubriremos si esta tecnología nos da la agilidad que promete. Y, la gran pregunta, ¿puede una IA escribir VHDL con la misma maestría que demuestra en lenguajes como Python? La respuesta en los próximos videos, en el próximo framework en ingeniería. Suscribirse.